¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Tulio Ortiz y hoy les traigo otro video para este canal en donde el objetivo es aportar valor a todos ustedes que trabajan duro para crecer día con día. En este video quiero platicarles sobre una funcionalidad de Notion que se me hace muy poderosa, que es la utilización de funciones. Podemos aplicar operaciones entre los elementos de las columnas. Así que si les interesa saber cómo funciona, aquí les voy a dar algunos ejemplos. Vamos a comenzar. Pero primero, antes de pasar a mi computadora, nada más quiero explicarles que en el video les voy a mostrar dos ejemplos. Un ejemplo muy básico orientado en ver cómo podemos aplicar funciones de multiplicación o sumas o restas entre los elementos de las columnas. Y un segundo un poco más avanzado en donde vamos a trabajar con fechas. Y solo quería comentar esto porque la idea del video me vino a partir de un comentario, de una pregunta de Felipe, muchos saludos hasta Colombia. Me preguntaba si podíamos a través de fechas poder hacer una progresión automática en porcentaje. Así que ese es el segundo ejemplo en donde les voy a mostrar una manera muy sencilla de lograrlo. Pues muy bien, vamos a pasar a mi computadora. Así que vamos a empezar con el primer ejemplo. Vamos a ir creando poco a poco una pequeña base de datos muy sencillita para ver cómo funciona. Así que lo primero es crear una base de datos. Esto se hace, ya saben, diagonal, full page database y entramos. Entonces esto es el ejemplo 1, operaciones. Muy bien, aquí dejamos esto primero como nombre y vamos a imaginar que tenemos tres productos con tres diferentes precios y queremos calcular el total. Así que, por ejemplo, producto 1, producto 2, producto 3. Aquí vamos a cambiar la segunda propiedad, vamos a poner un número. ¿Okay? Y vamos a decir que este es el precio, que este cuesta 100, esta cuesta 70 y esta cuesta 300, por ejemplo. Vamos a poner otra columna, otra propiedad, en donde vamos también a poner el número. Y esto, perdón, se me olvidó cambiar el nombre. Aquí vamos a cambiar a precio. Y aquí vamos a poner cantidad. Y por ejemplo, esto compramos 4 artículos, esto compramos 2 artículos y esto compramos 5. Así que vamos a ver cómo calculamos el total. Para esto vamos a ocupar las fórmulas de Notion. Aquí vamos a poner total y seleccionamos fórmulas. ¿Okay? Nos agrega una columna donde hay fórmulas y para poder escribir la fórmula tenemos que hacer clic aquí o sobre la propiedad podemos cambiar aquí, editar la fórmula. Nos abre esta ventana de diálogo en donde vamos a poder hacer nuestras operaciones. Lo que queremos hacer es calcular el total, quiere decir que vamos a multiplicar el precio por la cantidad de artículos que compramos o que vendemos. Y bueno, antes de hacerlo simplemente les voy a presentar un poquito en qué consiste esta ventana. Aquí al principio están todas las propiedades, quiere decir todas las columnas, los elementos de las columnas de nuestra base de datos. Después hay algunas constantes, pi que es 3.1416, las constantes booleanas que es verdadero o falso. Aquí están algunas funciones if y también algunas funciones booleanas y tenemos algunas funciones para trabajar con texto y vamos a ver en el segundo ejemplo también para trabajar con fechas. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer si queremos multiplicar precio por cantidad? Seleccionamos precio. Cuando hacemos clic, Notion automáticamente llena esta parte diciendo que es la propiedad, quiere decir que es el elemento, los elementos que están en la columna precio y vamos a hacer multiplicar simplemente con el asterisco por la cantidad. Y de esta manera, cuando aplicamos hecho, nos calcula 4 por 100, 2 por 70 y 5 por 300. Y de esta manera podemos hacer operaciones de una manera muy sencilla con Notion. Ahora, aquí me gustaría solamente mencionar una particularidad de Notion, es que cuando tenemos una columna números, podemos darle un formato. Por ejemplo, aquí están las diferentes
monedas, por ejemplo, podemos ponerle en dólares. Y aquí es un pequeño inconveniente, es que en las fórmulas este formato no lo podemos hacer. Les voy a mostrar una manera en la que podríamos poner el símbolo de dólares en una fórmula. La verdad es algo que no recomendaría hacer, pero se los muestro para que se den un poco idea de las cosas que podemos hacer con las fórmulas en Notion. Muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Imaginemos que queremos añadir el signo de dólar antes de la cantidad total. Por ejemplo, podríamos llamar total en dólares, por ejemplo. Escogemos fórmula y aquí lo que queremos hacer es que la propiedad total añadir el signo de dólares antes. Entonces podríamos querer hacer signo dólar más total. Aquí lógicamente Notion nos dice que hay un problema, que no reconoce el signo de dólar. Entonces la primera cosa que hay que entender es que para poder trabajar con texto, esto es un texto, queremos que sea texto, entonces lo tenemos que transformar en texto. Y esto lo podemos hacer añadiendo comillas. Aquí Notion nos va a decir que también hay un problema, porque no puede sumar textos y números. Entonces lo que hay que hacer es que hay que transformar la propiedad total en un texto. Entonces para esto hay una función que se llama format. Entonces si escribimos antes de la propiedad total format, Notion nos dice que podemos hacer esta operación y aparece el signo de dólar delante de la cantidad. Lo repito, esto no recomiendo mucho hacerlo porque cuando gestionamos base de datos, estar combinando texto con números puede ser problemático, pero quería mostrarles que también podemos llegar a solucionar este tipo de problemas. Muy bien, vamos a pasar al segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a trabajar con fechas. Regreso aquí a mi hoja donde empecé a hacer, vuelvo a hacer una base de datos y pongo ejemplo 2 fechas. Y muy bien, para este ejemplo vamos a imaginar que estamos trabajando con 3 proyectos y cada proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Algo importante es que aquí vamos a escoger entonces fechas, que es muy importante que tengamos esta propiedad fechas. Entonces voy a crear dos, una fecha inicio y una fecha fin. Y voy a poner las fechas en consecuencia. Por ejemplo, habíamos dicho que por ejemplo, empezó el lunes pasado y que se termina el marzo 13. Vamos a decir que empezó este lunes, el lunes de esta semana, y que va a terminar, por ejemplo, en el 4 de abril, el 7 de abril. Y el tercero, que por ejemplo todavía no ha empezado, que va a empezar el 7 de marzo y que va a terminar, digamos, el viernes 25 de marzo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestros dos proyectos que ya empezaron y el proyecto que todavía no ha empezado. Lo que voy a hacer para que sea más fácil de mostrarles paso a paso lo que se hace es que voy a hacer realmente una columna por cada paso. Esto se podría hacer en menos etapas, pero quería realmente mostrarles poco a poco cómo se hace. Así que, por ejemplo, la primera columna que podemos hacer es calcular la duración de cada proyecto. Para esto tendríamos que calcular el número de días que hay entre la fecha de inicio y la fecha de fin. Entonces, para esto vamos a poner duración y vamos a escoger de nuevo fórmula. Si simplemente hago fin menos inicio, Notion nos va a decir que hay un problema porque no puede restar fechas. Así que no se preocupen, esto es muy fácil. Hay una función que se llama dateBetween. Vamos a verla. Esta función nos regresa la diferencia entre dos fechas y tenemos simplemente que precisar qué tipo de información queremos, si son los años, los días, las semanas, etc. Así que ponemos dateBetween, vamos a poner fecha de fin, coma, fecha de inicio, coma, y ponemos days para decir a Notion que nos
de la información de los días que hay entre esas dos fechas. Y muy bien, aquí la duración nos va a decir que el primer proyecto son 34 días, el segundo 52 y el tercero 18. Aquí cambio un poco el tamaño de las células para que sea más fácil que vayamos siguiendo el proceso. Ahora, podemos querer saber si el proyecto ya inició, tener un indicador que nos diga que la fecha de inicio es anterior a la fecha de hoy. Esto también se puede hacer con las fórmulas. Entonces vamos a preguntar inicio y vamos a poner fórmula. Y en la fórmula lo que queremos saber simplemente es comparar. Hoy es más grande que la fecha de inicio. Entonces para esto también Notion tiene una fórmula que se llama now. Le estoy buscando, no lo encuentro, aquí está now. Now le indica a Notion que es la fecha de hoy. Entonces simplemente vamos a preguntar now, cerramos paréntesis, es superior a la fecha de inicio. Y automáticamente Notion entiende que es un booleano porque estamos haciendo una comparación y nos va a crear este indicador en donde nos va a decir que estos dos proyectos ya iniciaron. Y también de una manera muy fácil podremos hacer el mismo preguntando si el proyecto está retrasado o no. Así que eso se los dejo de tarea para que puedan practicar. Ahora, el objetivo es que quiero calcular la progresión en días a partir del inicio. Para esto lo que tengo que calcular es cuántos días han pasado desde el inicio del proyecto. Y esta etapa se las muestro también porque quiero hacer una verificación. Solo quiero calcular los días transcurridos si el proyecto ya inició. Entonces vamos a poner transcurrido. Vamos a escoger fórmula de nuevo y vamos a calcular, pero vamos a hacer una verificación. Entonces para esto ya hemos visto que había funciones if en donde damos un valor de prueba que es cierto o falso. Si es cierto damos el primer valor y si es falso la función nos da el segundo valor. Entonces aquí lo que queremos hacer es si inicio es igual a true. ¿Ven? Esto estamos preguntando si este checkbox está con palomita o vacío. Aquí le decimos si ya inició. Entonces vamos a calcular date between. ¿Ven? Si empezamos a escribir, Notion filtra y nos hace que sea más fácil encontrar la función que queremos. Date between entre now y la fecha de inicio en días. Y como tenemos que dar un valor, si esto no es cierto, vamos a poner 0. Entonces, si el proyecto ya inició, nos va a calcular el número de días entre hoy y la fecha de inicio. Y si esto no es el caso, nos va a retornar 0. Y aquí es lo que vemos. ¿Cuántos días han transcurrido desde el inicio del primer proyecto? 12 días, desde el segundo 5 y como todavía no ha empezado nos regresa 0. Ahora sí, ya podemos calcular un porcentaje de avance en días del proyecto. Así que vamos a poner porcentaje y vamos a escoger de nuevo fórmula. Y simplemente para calcular tenemos que dividir el número de días transcurridos por la duración y esto nos da el resultado. Se me olvidó, hay que multiplicar por 100 porque es un porcentaje. Pues este número está muy feo, pero vamos a tratar de mejorar un poquito la presentación y para esto primero vamos a quitar todos los puntos decimales. Hay una función que nos permite hacer esto y vamos a añadir el signo de porcentaje y esto se parece mucho al ejemplo que di sobre los números, así que vamos a ver. Esto podemos llamarlo, por ejemplo, avance. Y en la fórmula lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una función que se llama round. Esto nos da el valor sin los puntos decimales. Entonces
escribo round y después voy a pedir el valor porcentaje, y esto, si hago esto, nos da directamente el número sin sus decimales, que es mucho más agradable de ver. Y lo que voy a hacer es que quiero añadirle el símbolo de porcentaje. Entonces para esto voy a volver a hacer el mismo error. Si hago porcentaje, esto no va a funcionar. Primero tendría que transformar porcentaje en texto, pero también transformar mi propiedad porcentaje en texto como la primera vez. Así que hago format, todo en paréntesis, y de esta manera tenemos un porcentaje que va avanzando en función de cómo los días van transcurriendo. Para verlo un poco artificialmente, si digamos que esto no empezó el 7 pero empezó el 9, ven, el porcentaje va cambiando en consecuencia de los días que van pasando. Así que de esta manera podemos automatizar muchas cosas que podemos ver en las bases de datos Notion con las fórmulas. Pues muy bien, amigos, esto es lo que les quería mostrar hoy. Lo repito, Notion se me hace de verdad una herramienta muy poderosa y muy interesante. Podemos hacer muchísimas cosas, podemos programar, como lo vieron ahora con las fórmulas, y puede volverse realmente algo muy poderoso si nos damos la pena de intentar y de trabajar con él. Espero que les sirva. No duden en comentar si tienen preguntas. Si les puedo ayudar, lo haré con mucho gusto, ya sea directamente por medio de los comentarios si puedo, o si no, haciendo un video específico para responder a las preguntas que me hacen. Espero que estén muy bien, espero que nos veamos en otro video y espero que tengan un muy buen día.